Yo creo que la naturaleza es lo más valioso que tenemos, es de donde viene nuestro sustento, es de donde vienen nuestros conocimientos, es de donde viene lo que somos simplemente. En pocas palabras, el desarrollo de la humanidad está íntimamente relacionado con los recursos naturales. El reto de conservar el patrimonio natural de México dio lugar a la creación de una institución de intermediación financiera para este fin. En 1994 se incorporó Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Lo que hacemos es obtener recursos de distintas fuentes financieras, sobre todo las internacionales, y canalizar estos recursos para atender las prioridades en la conservación de nuestros recursos naturales. Mediante los programas de trabajo, Fondo Mexicano gestiona donativos para implementar proyectos de forma eficaz y transparente. Uno de los más antiguos y exitosos es el Fondo Monarca, que ha logrado revertir la tala ilegal en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca durante las últimas décadas y contribuye a la economía y bienestar de las comunidades y ejidos propietarios de estos bosques. Otro importante esfuerzo ha sido el proyecto de conservación de cuencas costeras en el contexto del cambio climático, que brindó apoyo financiero y técnico a 10 áreas naturales protegidas en 1.75 millones de hectáreas, mejorando además las capacidades productivas sustentables de más de 16,000 productores. Detrás de los proyectos de conservación, la operación de Fondo Mexicano se logra gracias al trabajo en equipo de sus colaboradores, en alianza con gobierno, academia, la sociedad civil y las comunidades locales. Lo primero es hacer un diagnóstico y después pensar en cuáles podrían ser las soluciones y empezarlo a plasmar primero en un documento concepto, y ese documento concepto después ya se convierte en un proyecto o en una iniciativa. Nosotros, Fondo Mexicano, no implementamos como tal el proyecto. Hay otras organizaciones que son quienes ejecutan las acciones en campo. Sin embargo, nuestro trabajo en la operación es asegurar que estas actividades se lleven a cabo, sentarnos con gobierno, con la sociedad civil, con las comunidades, para lograr generar como este espacio de confianza y que cada quien haga ya en campo las actividades que contempla cada uno de los proyectos. Un ejemplo de esta dinámica es el trabajo que realizamos en el Sistema Arrecifal Mesoamericano con el programa Liderazgo SAM, enfocado en crear una red de jóvenes líderes comprometidos con la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales de la región. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar estos problemas y identificamos dónde está el talento joven que hay en la región, los buscamos y los invitamos a participar en el programa. Mariela es una de las egresadas del programa de Liderazgo SAM. Ha impulsado un cambio en la forma en la que su comunidad, ubicada en Punta Herrero, en Quintana Roo, se vincula con la naturaleza. Para mí, la conservación es un compromiso. Siento que tengo un compromiso con preservar y conservar los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Mariela ha conseguido cambiar las prácticas tradicionales de pesca de langosta por métodos de captura más sostenibles. Su otro proyecto es Mujeres del Mar, una cooperativa formada por mujeres que brindan servicios de turismo alternativo. Su iniciativa no solo ha logrado que los visitantes valoren lo que ofrece Punta Herrero, sino que también ha diversificado los ingresos económicos de la comunidad y ha empoderado a las mujeres. Porque esto realmente está funcionando, o sea, es el caso de que estás materializando o estás visualizando que lo que tú hiciste o lo que hace Maru y todo el fondo y todos está dando frutos. Ya sabemos ahorita que no podemos conservar solo por conservar. Entonces tenemos que ver que hay una parte totalmente natural, pero también hay una parte social y hay una parte económica. No lo podemos despegar. La conservación es un compromiso con nuestro entorno y un reconocimiento que somos parte de un sistema complejo, un sistema maravilloso, un sistema irreemplazable. Necesitamos unirnos todos para atender este gran reto de nuestro siglo. Es vital para la supervivencia del ser humano y conservar los recursos naturales es conservar nuestro futuro.
Cuando estás contemplando un paisaje natural, lo que ves no es simplemente naturaleza pura, sino un cúmulo de experiencias, de interacciones que a fin de cuentas es un reflejo de nosotros mismos y de la trayectoria del ser humano en este planeta. A mi hija me gustaría dejarle un mundo en donde ella no tenga que preocuparse por la calidad de alimentos que se lleva a la boca, por la calidad del aire que respira y que pueda vivir en un entorno limpio. Y es las futuras generaciones realmente eso, por eso trabajamos. Nuestra tarea es inmensa, pero con el compromiso de nuestros aliados, socios, donantes y equipo, seguiremos innovando y contribuyendo a la conservación de nuestro patrimonio natural, para así construir un mejor futuro para todos.